Bueno, pues buenos días a todas y a todas las personas que nos estén viendo a través de las redes sociales. Pues nada, bienvenidas a la presentación del estudio de este año en la Federación. Bueno, para quien no nos conozcáis, la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, FAMS, trabajamos para visibilizar a las familias monomarentales y monoparentales y sobre todo ponemos nuestro foco en analizar aquellas legislaciones, aquellas políticas, aquellas situaciones sociales en las que se sufre discriminación por ser familia monoparental. Y bueno, desde hace unos años abrimos el área de estudios, tenemos aquí a las compañeras Paloma y Eve, que este año han sido las responsables del estudio, cuando lo urgente no deja espacio para lo importante. Y esto al final de lo que tratamos es de, efectivamente, como os he dicho antes, visibilizar todas aquellas situaciones que sufren las familias monomarentales, no solamente de discriminación, sino como ya hemos ido avanzando en otras monografías, en otros estudios, y este año que hemos querido darle pues la apertura a ver cómo toda esa falta de medidas, toda esa situación que la COVID puso encima de la mesa y dejó en jaque al sistema de protección hacia todas las personas, pero en definitiva nosotros nos centramos, ¿no?, en nuestras familias, y hemos querido trasladar a través del estudio que os van a presentar las compañeras, hemos querido trasladar todas esas realidades diferentes que sufrieron en primera persona las familias, ¿no?, las madres con hijos pequeños, con hijas pequeñas a su cargo. Así que nada, pues yo, como ya me conocéis, pues ya voy a hablar más de la Federación. Voy a presentaros a Paloma de Uribe y a Eve Bonilla, que son las responsables. Daros las gracias, chicas, porque habéis trabajado mucho y yo creo que nos va a ayudar mucho la ilustración que nos vais a presentar hoy. Así que nada, enhorabuena. Gracias. Bueno, también, que se me ha mirado, pero bueno, dar las gracias al Consejo de las Mujeres, que hoy cumplo un poco el doble papel, ¿no?, como representante del Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid, pues gracias a la cesión de este espacio y bueno, pues que al final nos es muy agradable pues participar en este lugar y poder ejercer pues no sé, entrelazar, ¿no?, nuestras sinergias y bueno, pues caminar juntas para visibilizar también desde el feminismo qué es lo que ocurre con la monoparentalidad. Muchas gracias. Pues yo me voy a encargar de presentaros un poco de manera muy breve el marco teórico de este estudio, pero me gustaría decir que la idea de centrarnos en la salud mental de las familias monomarentales viene de los análisis que veníamos realizando en los estudios anteriores, en los que veníamos notando una tendencia de las madres a dejar de lado su salud para dedicarse a la salud de sus hijos, hasta el punto de que se ponen enfermas y no van al médico, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta el impacto de la crisis y el confinamiento, que es en lo que se centra este estudio, sí nos habían llegado varias experiencias de distintas madres que nos decían que uno de sus mayores miedos era ponerse enfermas de COVID, porque entonces ¿quién se quedaba a cargo de sus hijos? Y teniendo en cuenta esta premisa es la situación de miedo que generó la propia pandemia y el confinamiento, cómo ha impactado directamente en la salud mental de familias que son las únicas responsables de sacar adelante a sus hijos y que no se pueden permitir el lujo de
unas semanas o de dejar sus trabajos para cuidar de sus hijos, ¿no? Entonces voy a pasar bastante rapidito. Este estudio se centra también en la definición de salud mental que hace la Organización Mundial de la Salud, en la que, bueno, como bien veis ahí, es un estado de bienestar. Yo no soy. A lo mejor es el teléfono. Ah, ese que está muy cerca. Bueno, la salud mental es el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir así a la mejora de la comunidad. Es decir, no es solo que tú tengas un problema tuyo, sino que es que tu problema de salud mental repercute en que no puedas aportar a la comunidad también. A ver, el estudio se centra en la concepción médica del modelo biopsicosocial, en el que se entiende que la medicina no es simplemente una parte biológica, sino que todos los factores influyen, tanto la parte psicológica, tanto como la biológica y como el entorno social. Todos estos factores hacen que tu cuerpo enferme o tu mente pueda enfermar. No es solo la ausencia de enfermedad, sino el entorno en el que te desarrollas. Según la misma Organización Mundial de la Salud, existen los determinantes sociales de la salud, que influyen también en la salud mental, que son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan y viven, ¿no? Incluyendo pues, todos los sistemas que influyen en las condiciones de vida cotidianas. Con estas premisas y el modelo biopsicosocial hemos hecho una comparativa entre el modelo biopsicosocial y la antropología social de la monomarentalidad que hemos venido desarrollando en los estudios anteriores, en los que, basándonos en los distintos análisis, se establecen 4 órdenes que interactúan entre sí y que repercuten de manera muy específica en las familias monomarentales, que son el orden sexual, que correspondería aquí con el orden biológico, el orden simbólico, que correspondería con el orden psicológico, el orden económico, que sería el que se refleja en el orden social, el modelo biopsicosocial, y luego nos quedaría una pata que en teoría no correspondería con nada, que es el orden político, pero que al final del estudio se va a ver cómo todo está relacionado y todo tiene su repercusión. Empezaríamos hablando, voy a ir muy rápido. Digamos que el orden simbólico es aquel en el que abarca los conceptos, las ideas que se trasladan, ¿no? Que se reproducen en los ámbitos culturales y crean una ideología o implantan una idea en tu cabeza. En este caso hemos visto que era importante reflejar distintas definiciones de qué es el estigma y qué es la discriminación, qué es un prejuicio, y cómo todas estas prácticas simbólicas interactúan y afectan a las familias monoparentales. Las familias monoparentales sufren el estigma, varios estigmas. Uno de ellos es la idea preconcebida de que son mujeres de mal vivir, que digamos es algo que viene heredado de tiempos atrás, de la época de la dictadura. También tienen otro estigma, otro digamos prejuicio, que es como que si ellas han decidido ser madres, pues será que se tienen que apañar, porque es su decisión. Y luego hay multitud de pequeños estigmas, o sea, que se van viendo según vas visitando distintas entidades tipo servicios sociales o cuando vas a reclamar algún tipo de apoyos, como tú lo has decidido tener tu hijo, pues allá te las compongo. Este estigma, evidentemente, también se reproduce en las enfermedades mentales. Tienen diferentes fórmulas y diferentes formatos. De hecho, la enfermedad mental normalmente se entiende como una persona que es peligrosa, que hay que apartar de la sociedad, que eso se institucionalizó en su momento, igual que a las madres solteras se las institucionalizó en su momento en el patronato, a las personas con enfermedades mentales se las institucionalizaban los manicomios, se las apartaba de la sociedad porque no eran controlables o no interesaban que formaran parte de una sociedad que se integrara, ¿no? Entonces aquí esto es con un toque de humor, por favor que nadie se ofenda. Cómo se representan los estigmas cómo se trasladan esos estigmas. Si tú pones en la búsqueda en Google de la palabra loco, de la palabra madre soltera, estas son las primeras imágenes que aparecen.
todavía tenemos esta necesidad de de ese imaginario, lo tenemos muy presente. Otro de los estigmas que me he olvidado de mencionar es que la madre soltera siempre está vista como una familia incompleta, que tiene que buscar completarse, tiene que buscar una pareja, tiene que buscar a alguien que la complete y que está siempre de la mano de la pobreza o la vulnerabilidad. Queríamos mencionar la discriminación múltiple que sufren las madres solteras y el ejemplo era, pues eso, en el caso de las familias monomarentales, sufren discriminaciones múltiples y una de ellas puede ser el momento en el que una madre soltera pueda tener una enfermedad mental y entonces la imagen que quedaría es esta. Soy una loca de todo. Otra de las partes que se analizan en el marco teórico es el género y la salud mental. Todos sabemos que el género lo atraviesa todo y que la salud ha dejado de lado siempre a las mujeres. Se ha centrado siempre en una concepción antropocéntrica de la medicina. Entonces, lo voy a pasar muy rápido porque es que es muy largo. Es simplemente reflejar un recorrido sobre cuáles son las discriminaciones que se sufren en salud. Primero, la salud nunca se ha estudiado siempre desde la perspectiva masculina. Los análisis clínicos, los ensayos, todo se ha hecho desde la parte de la anatomía y la biología masculina, por lo cual no se han podido analizar otros efectos que se pueden tener en los cuerpos femeninos que evidentemente no tienen la misma composición ni la misma reacción, aunque tengas el mismo entorno, tu cuerpo reacciona de manera distinta. Esto ha quedado siempre relegado. Por otro lado está que los médicos y los investigadores pues también son permeables a las discriminaciones. Entonces, en muchos casos encuentras que es el propio médico el que, con su prejuicio, te diagnostica de una manera pensando que como eres mujer, entonces esto te tiene que pasar, ¿no? Que se ve mucho en los casos de depresión y de ansiedad. Me he perdido, perdón. En el caso de las familias monomarentales, todas estas discriminaciones se encuentran siempre muy presentes. Afectan a todos los niveles de su vida. O sea, los estereotipos sociales de género en salud les afectan directamente porque son personas que necesitan sacar adelante su familia y no tienen apoyo, por lo cual sus situaciones de estrés se disparan. Y hay otro dato curioso que es la medicación, la medicalización de la salud de las mujeres. Hay estudios que constatan que se medica casi un 2% más a las mujeres automáticamente, sin diagnóstico previo, que en el caso de los hombres sufriendo los mismos síntomas en situaciones de depresión y de estrés. Y ahora ya vamos a ir al perfil de las familias monomarentales, que bueno, somos casi 2 millones de familias en España, el 81,4% están encabezadas por mujeres. De estos casi 2 millones, el 70% de las familias monomarentales solo tienen un hijo a cargo. Y si comparamos estos números con lo que son las familias que tienen menores a cargo, representamos un 24% de las familias en España. Y es el único modelo familiar que está en continuo crecimiento, teniendo en cuenta que la situación demográfica en España es alarmante. Dentro de los determinantes sociales que afectan a las familias monomarentales, pues tenemos aquí datos estándar, o sea, datos muy puntuales de la tasa de intensidad de empleo de las familias monomarentales. Bueno, ya lo estoy viendo. Que el 54,3% de los hogares monoparentales están en riesgo de pobreza y exclusión frente al 27,6% de las familias biparentales, que sufren una carencia material severa superior a las familias biparentales, en casi 10 puntos, y que la renta anual media de los hogares monoparentales es de 19.192 euros frente a 37.442 euros de una familia biparental, teniendo que hacer frente a la misma cantidad de gastos en cuanto a cuidados, conciliación, educación, alimentación, etc.
Y lo otro lo voy a pasar ya. Bueno, sí quería pararme aquí. Nosotros este estudio nos hemos centrado en las madres porque no hemos podido llegar a hacer el análisis de los menores. Pero sí queríamos trasladar que hay diversos estudios de muchas entidades que dicen que la pobreza es hereditaria. Como las familias monomarentales están en riesgo de exclusión y pobreza y están entrando en un circuito en el que pueden que esa pobreza se herede. ¿Vale? El alto comisionado dice que una mala situación económica afecta en un 14% más a que los menores continúen en esa situación de riesgo. El problema de la salud mental en este país afecta a 1 de cada 10 adolescentes con trastornos diagnosticados. 13,2 de los menores entre 4 y 14 años corren el riesgo de sufrir un problema de salud mental. Y casi la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años considera que ha tenido alguna dolencia de este tipo, de salud mental. Son datos del año 2021, cuando se están empezando a ver los primeros reflejos de las consecuencias de haber estado 3 meses encerrados en casa. Entendemos que de aquí en adelante estas cifras se pueden ir disparando. Y por último, que la salud es política, está regulada en nuestra Constitución, tenemos derecho a la protección de la salud. Sabemos que las competencias de salud están transferidas, con lo cual es, digamos, misión de cada comunidad autónoma dotar a sus servicios de salud de las infraestructuras y medidas económicas necesarias para que puedan actuar. Y que existe, se aprobó el 2 de diciembre del 21 una estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud que se supone que tiene que ser aplicada en todas las comunidades autónomas. Esta es una estrategia muy ambiciosa, pero como toda estrategia y como toda ley, si no está dotada de una medida económica y de una medida personal, va a ser muy poco efectiva. El valor Pues, bueno, por todo lo que se ha comentado mi compañera Paloma, la hipótesis general que se plantea en nuestro estudio siempre ha sido la de, desde el primer momento fue que nosotros consideramos que el hecho de que haya una falta de marco teórico, o sea, de marco normativo y legislativo que regule los determinantes sociales que afectan y pueden incidir la salud mental de las personas, en el caso concreto de familias monomarentales y familias monoparentales, lo que lleva es que las dejan en un entorno de mayor vulnerabilidad y por tanto mayor incisión en la salud mental de esta. Especialmente si no solamente son familias monoparentales encabezadas por hombres, sino cuanto más si son familias monomarentales encabezadas por mujeres y cuanto más si llevan algún tipo de elemento objeto de exclusión social añadido al hecho de ser mujer, pues de clase, étnico, racial. Por ello, las hipótesis específicas, que ya ha sido un poco comentando Paloma, es que la salud mental está basada por el género. Existe también una práctica médica generalizada, que puede ser de manera más crítica o menos crítica, que se implica en el imaginario social que todos compartimos y es que, y por tanto en el machismo cultural que compartimos, que se traslada a que haya una diferencia de género tanto en los diagnósticos como en las prácticas medicalizadas. Por otro lado, la salud mental está ligada a los factores materiales, y no solo los factores materiales en términos objetivos, digamos, sino también a la percepción y la percepción que los integrantes de la familia tienen acerca de los mismos factores. Por otro lado, nos interesa también con este estudio, y no se va a ver porque vamos a pasar conclusiones bastante más rápido de lo que nos hubiera gustado, pero ya adelanto que se corrobora, y es que las familias monomarentales son heterogéneas en sus perfiles, es decir, no son familias monolíticas que presentan todas los mismos rasgos y que presentan, yo qué sé, que todas tienen un hijo, todas viven en una casa así, no, son variopintas, tienen profesiones variopintas, tienen realidades variopintas y eso da lugar a que digamos, a desdecir y a diseñar uno de los estereotipos o estigmatizaciones que se basan precisamente en la homogenización de este colectivo para connotarlo además de manera negativa. Por otro lado, obviamente existen elementos comunes que son propios de la monomarentalidad y que las atraviesan. Y que esta monomarentalidad debe ser adoptada o vista desde
tener en cuenta todos los objetos de exclusión que vayan aglutinando pues, las mejores clases en cadena. Bueno, el objetivo general nos hemos centrado en el confinamiento y por tanto hemos tratado de identificar y analizar cuál fue el estado de salud mental de las mujeres monomarentales durante los más de 3 meses que duró el confinamiento. Y el marco metodológico que hemos empleado para ello es el método triangulado, es decir, hemos combinado el método cuantitativo con el método cualitativo para sacar lo bueno, digamos, del método cuantitativo, que es la generalización que te da y de aquella manera, o sea, de esa forma, la descripción del contexto que vas a estudiar, y por otro lado el método cualitativo, que lo que nos permite es comprender, es decir, y dar protagonismo y darle voz a las propias personas a las que estamos investigando, ¿no? En todo esto, el perfil, voy a contar muy brevemente, pero el perfil de las mujeres que a nosotros nos interesaba eran mujeres que fueran monomarentales. El problema es que se nos ha añadido una tercera variable a ese perfil, que han sido mujeres que encabezan familias monomarentales, pero que a su vez tienen relación con la tejido asociativo o que tienen relación con la entidad. Es aquí donde nosotras tenemos acceso. Esto establece cierto sesgo a nuestra investigación, ya que nuestro objetivo es analizar cuáles son esas familias, o sea, cuál es el estado de salud de esas mujeres que encabezan familias monomarentales en todo el territorio estatal. El problema es que la falta de una normativa que regule un censo, como puede regular el censo de las familias numerosas, la falta de este censo hace que nos quedemos sin un universo poblacional que poder acceder. Es decir, deja nuestra muestra poca y por tanto introduce sesgos a la hora de poder analizar detenidamente a estas mujeres, por ejemplo, en territorios rurales. Nosotras tenemos menos acceso a eso. O en territorios distintos a la Comunidad de Madrid, que tiene una representación muy grande, en tanto que en el territorio es por consecuencia de la implantación de base que tiene la entidad en Madrid. Eso no quita para que no haya de otras zonas, pero sí que es verdad que hay una sola representación de eso. Bueno, como os adelantaba, como no puedo decir todas las conclusiones, sí que es cierto que el perfil es heterogéneo tanto en vivienda como en laboral, como en cantidad de hijos, aunque es verdad que hay tendencias, por ejemplo, la mayoría tienen una sola hija o un solo hijo. Es verdad que las edades de la maternidad se van retrasando también, lo cual quiere decir que no son las familias monomarentales o las mujeres que encabezan las familias monomarentales no son objeto de, yo que sé, de adolescentes excluidas, con, no sé, gente extraterrestre, sino que están inmersas en los procesos demográficos propios del país, como cualquier otra familia más, vamos, que no. Lo que sí quiero resaltar de esta parte es que 3/4 partes de las mujeres a las que hemos preguntado observan que existe discriminación en su trato personal con las administraciones públicas. Y el motivo principal lo encuentran en la cantidad o el volumen de documentación solicitada a la hora de hacer cualquier trámite, simplemente por el hecho de ser monomarental. Y a este respecto quería leer un trozo de narrativa que hemos sacado a raíz del grupo de discusión del método cualitativo, y es que una de las mujeres nos comentaba que servicios sociales es terrible. Yo les pondría una denuncia, porque tengo la cabeza bien puesta, pero realmente le pondría una bomba para hacer estallar por los aires, porque a mí personalmente me ha hecho llorar 1000 veces. Yo no fui a pedir dinero, yo fui a pedir ayuda, ¿sabes? Mira, yo soy una persona que tiene una titulación, estoy preparada para trabajar y voy a acabar pidiendo, voy a ser un gasto más, ¿no? ¿Entiendes? Y ahora mismo no lo soy, ahora mismo me mantengo yo, pero necesito ayuda. Y mi ayuda es, por Dios, un servicio de calculación. Y la respuesta de servicios sociales de mi concello fue: allá tú y tu decisión, no los hubieses tenido. Y yo, pero vamos a ver, no te estoy pidiendo dinero, te estoy diciendo que si hay alguna posibilidad de conseguir una ayuda por conciliación, no de familia monomarental, de familia, punto. Si puedo acceder a una vivienda, necesito que me digas tú a tiro fijo dónde buscar. Yo no puedo leer el BOE, comentaban así. ¿Sí? Pues me mandaron a la mierda, literalmente, con todas las letras grandes. Esto es un extracto, pero hay unos cuantos extractos que hacen referencia a él. Bueno, salto ya a las conclusiones argumentales. Insisto que hay muchas de perfil, pero bueno, que está interesado, pero miráis la investigación porque son muy interesantes todas las narrativas. Y este apartado de conclusiones lo hemos abierto con... Lo hemos abierto con... La primera vez. Creo que son las palabras de perfil. Tú sí, Sí. Bueno, lo hemos abierto con un extracto de una entrevista que encontré de Ana Katrina Scharner, que es una profesora del Reino Unido de la
universidad, y dice, no sabemos si los síntomas de la salud mental se originan en el cuerpo o en la mente, si son el resultado de la sociedad o si son creados por nuestro propio comportamiento. Tal vez sea un poco de todo. La creciente comprensión en la conexión entre el cuerpo y la mente nos ha mostrado cómo nuestros sentimientos y creencias tienen una profunda influencia en nuestra fisiología. Por tanto, lo que vienen a corroborar un poco es el marco teórico que nosotros planteábamos, y es que esos no son factores biológicos, no son factores mentales, conectados con la biología muchas veces, en distintas interpretaciones, sino que también son esos determinantes sociales a los que hace alusión Gauss, pero nosotros vamos un poco más allá, porque por sociales no son solo sociales, son determinantes sociales, son culturales, son simbólicos, son económicos y también son políticos. Y de alguna manera esto, a lo largo de literatura estudiada, también lo corrobora. De hecho, según la Directora General de Salud Pública del Gobierno, Pilar Aparicio, considera que el género es un factor social determinante que interactúa con otros determinantes sociales, actuando a su vez como una categoría multiplicadora de discriminaciones, palabras de Pilar Aparicio. Otra de las narrativas que de una de las mujeres que entrevistamos dice a este respecto: violencia institucional, por imposibilidad de conciliación, por sobrecarga vital que deriva en psicopatologías y en fisiopatologías asociadas a esa sobrecarga sostenida en el tiempo. Y a su vez, esas fisiopatologías y esas psicopatologías pueden derivar en bajas, también médicas a la larga, porque podemos soportar mucho peso un rato, pero mucho peso siempre no podemos soportar. Nadie puede soportarlo, o sea, no somos superheroínas, somos seres humanos y hay mucha incomprensión social también, ¿no? Mucha incomprensión social. En relación ya a la salud mental en la pandemia, en concreto durante los 3 meses que duró el confinamiento, en cuanto a los primeros datos recabados que tienen que ver con la preocupación de las mismas en torno a la salud, el 88,06% tiene un alto grado de preocupación en torno a su salud y a la de sus seres queridos. Las 3/4 partes de las mujeres contrajeron el virus de la COVID-19 y casi la mitad de las mujeres vivió el fallecimiento de alguna persona conocida. Luego no es de extrañar que haya un alto elevado porcentaje de mujeres de familias monomarentales preocupadas con el estado de salud, entre otras cosas porque lo que comentaba mi compañera Paloma, que muchas de ellas en la narrativa nos existían de que si ellas no estaban, ¿qué pasaba con sus hijos? Bueno, tengo aquí un extracto, tengo que rápido no leer más, pero eso era interesante también. No, sí. Dice, soy viuda. Esto para el confinamiento. Soy viuda y tengo 2 niños que tenían meses y 1 año durante el confinamiento. No éramos grupo protegido y nos costaba mucho poder comprar comida porque las niñas no podían salir y había que ir con la ayuda de familia a todas partes. Tuve un flemón y no podía ir al dentista porque no tenía con quién dejarlas. Tuve una infección importante en la boca y si pasamos el COVID las 3 horas en casa. Vivo sola con ellas sin familiares que me puedan ayudar en Madrid. Sobrevivo con la ayuda de 2 madres amigas y de la pediatra, muy triste. A lo que añadía, o sea que lo he metido en cola, pensaba que estaba aquí. Cuando fui a visitar al médico, como no teníamos quien dejar a las niñas, las tuvieron que dejar a las días sola en la calle, no podían entrar al hospital porque estaba todo pues pandémico. Claro. Entonces la dejaron a la niña, que es niña menor de edad, pequeña, en la calle, en la puerta del hospital, esperando que la madre la atendiera. Dice que, claro, para ella el miedo no era ya si tenía COVID, si no tenía COVID, que eso era lo que la daba exactamente igual, lo único que ella quería es que la dejasen irse con su hija. Tampoco podía venir a nadie a ayudarla porque había confinamiento. Y esto se repite en muchas. Y las narrativas y las preguntas abiertas de los cuestionarios, o sea, es muy frecuente. Luego, por otro lado, hemos establecido esta tabla a modo de resumen de todas las preguntas que recapitulamos en el cuestionario y que viene un poco a cuantificar la frecuencia de las alteraciones, si es que la padecieron, que como veis la gran parte sí, las alteraciones que pudieron sufrir en su salud mental durante el confinamiento. Entonces, las 3/4 partes de las mujeres monomarentales sufren alteraciones de salud mental debido a la ansiedad. Esta es la alteración que más padecieron. Así se mejor. 76,92%. En ese sentido, dice otra de las mujeres, el centro escolar no entendía que no pudiese trabajar, llevar la casa y dar clases a mi hija de 5 años. Todo esto yo sola. Fue una burrada de deberes y todo tipo de vídeos, apps, mails, etc. Eso solo desbordó mi ansiedad. Por otro lado, las siguientes alteraciones de mayor frecuencia, o sea, experimentadas con mayor frecuencia, son la merma en la capacidad para afrontar decisiones en un 71,71%, el sentimiento de menor felicidad en un 67,9%,
pérdida de sueño, 60,69%. Con respecto a la pérdida de sueño, no lo he podido decir, pero estaban en las anteriores conclusiones, también muchas narrativas son frecuentes. La OMS considera que la pérdida de sueño, el trastorno de sueño más habitual es el insomnio, y que la alteración, no recuerdo, creo que es la Agencia de Salud Nacional de Estados Unidos, consideraba en varios informes que las mujeres padecían, no recuerdo en cuánto porcentaje, creo que lo hablaba, esto no estoy segura, ahí está la cifra, pero tenían más probabilidad de sufrir insomnio y padecían más insomnio que los hombres. Luego aquí también un factor de género. Luego, con menor frecuencia, pero también de manera muy habitual, sufrían las siguientes alteraciones: sentimiento de soledad, en un 62,78%, el miedo a la incertidumbre del futuro, el enfado o la irascibilidad y el llanto. Por otro lado, durante el confinamiento, el miedo se presenta también como... Se ha calentado. Y ya no estamos en directo. No pasa nada. Pues el miedo sigue también, es otra de las grandes, digamos, elementos que pueden alterar y incidir en la salud mental de estas mujeres. A este respecto dice: mi hijo enfermó durante el confinamiento y nunca he pasado mayor angustia y miedo en mi vida por no poder salir a ver cómo empeoraba. O tenía miedo por la pandemia, tenía miedo de las limitaciones que tenía por la pandemia. Los momentos de locura se sucedían y ahora empiezo a soltar y empiezan a salir todo lo vivido en forma de depresión brutal. Por lo tanto, el miedo no está presente y, de hecho, si te dais cuenta en esta tabla aparece todas las variables del miedo, aparecen con la frecuencia máxima, que es en muchas veces y de manera muy habitual y muy recurrente. Está el miedo por enfermar, el miedo al estado de salud de las hijas, estado de salud de familiares y amigos, por los recursos económicos, por el fallecimiento. En cuanto a las noticias, por ejemplo, casi la mitad deja de ver las noticias durante el confinamiento, y el motivo principal es las propias ideas que les generan, seguido de la tristeza. Ahora, ante esas alteraciones de la salud mental en la que se encuentra o dadas durante el confinamiento, las mujeres también desarrollan, muchas de las mujeres, más de la mitad, el 58,81%, elaboran estrategias para, digamos, mejorar o sobrellevar la situación. Bueno, son varios tipos de actividades, entre ellas las más realizadas obviamente tienen que ver con el propio aislamiento que estamos padeciendo, que son las videollamadas o las llamadas telefónicas, cocinar, ver películas, series y demás. Esto las lleva a poder sortear, digamos, la situación. En cuanto a la pregunta de si han optado por recursos médicos, psicológicos o cualquier otra terapia alternativa, los datos dicen que algo más de la tercera parte de las mujeres ha tenido que recurrir a las consultas médicas, psicológicas, así como a las terapias alternativas. Casi la mitad ha consumido medicamentos recetados, la tercera parte ha acudido a algún especialista de salud mental y algo menos de la tercera parte ha decidido automedicarse. En resumen, lo que hemos visto con la investigación es que hay varios factores, además de ser biológicos, lo que ya hemos comentado, que interfieren en la salud, que inciden directamente en la salud mental. De la falta de un marco normativo que regule los determinantes sociales, políticos, económicos, simbólicos y culturales que llevan a la discriminación de las familias monomarentales, hace que pueden correr riesgo o que puedan empeorar en determinadas situaciones su estado de salud. La monomarentalidad, precisamente por esa discriminación normativa, es más vulnerable no solamente a las cuestiones de género y a todos esos determinantes, sino a las circunstancias sobrevenidas, como puede ser la COVID o como puede ser la COVID durante los 6 meses de confinamiento y la crisis de original, sino también la situación actual en la que la inflación está aumentando con el panorama internacional. Es importante que se reconozca no solamente la monomarentalidad, sino la heterogeneidad que hay dentro de la propia monomarentalidad, y desde los poderes públicos se regule también con una perspectiva interseccional que atienda no solamente a la monomarentalidad en su conjunto, sino a las especificidades que esta adopta, es decir, si son monomarentales de violencia de género, si son monomarentales con poder adquisitivo más elevado, o son monomarentales con poder adquisitivo menos elevado, etc. Todo ello hará que, pues que la salud mental de las mujeres monomarentales, la salud mental primero deje de ser un tema tabú, y por otro lado que
que no se discrimine o no se visibilice esta parte de las comunidades. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues muchas gracias. Yo, así a modo de quizá de cierre, bueno, si hay alguna pregunta o comentario, pues estamos abiertas a escucharlas. Pero sí que de alguna manera recoger un poco lo que decía Eva, o sea, cómo toda esa ausencia de marco normativo incide en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, como no, en la salud física y en la salud mental, en ambas, ¿no? Y cómo ahora, a las puertas de la aprobación de una ley de familias monoparentales, una ley de familias en la que hay un reconocimiento a las familias monoparentales, creo que es el primer guiño político a nivel estatal de recoger la monoparentalidad en una ley, pero es un guiño que se ha quedado a medias, ¿no? O sea, no es un guiño, es un inicio de guiño, cuando precisamente todos estos aspectos quedan fuera, ¿no?, de esta ley, y que sería tan necesario que las autoridades competentes, que los políticos, las personas que hacen política fueran permeables, ¿no?, que fueran empáticos a esta situación, porque lo que nos está llevando a caer en esos índices de pobreza, pero también en aumentar la ansiedad, y muchas veces se refleja en muchos aspectos, o sea, es que en el cole mismo, o sea, es que van las madres al cole y lo que cuentan es, o sea, es que se sienten enjuiciadas por los profesores, por el hecho de no tener un padre, ¿no?, al lado, porque se entiende que las mujeres tenemos ese rol afectivo de la maternidad y que la parte del rol del hombre que nosotras no compartimos, sino el rol que la sociedad se nos ha ido asignando, ¿no?, a lo largo de la historia, es perjudicial para los menores, ¿no?, y que por supuesto ello incide también, por supuesto, en la salud, ¿no? Entonces, desde aquí pues también queremos desmentir y queremos comprobar, queremos dar a conocer cuál es la realidad de todas estas mujeres, que en el estudio vienen bastantes más historias, ¿no?, historias de vida, relatos muy puntuales ante una situación de emergencia, de crisis sanitaria que hemos vivido en todo el país, y cómo la falta de empatía o la falta de conocimiento que la sociedad tiene sobre nuestras familias ha causado, pues, muchas veces el juicio por encima, o las situaciones de desprotección. La ley intenta proteger a la infancia y las leyes que han salido, los mandatos, las medidas de protección sanitaria han producido efectos contrarios a nuestros niños y niñas, cuando, ¿no?, como decía, esta madre tenía que dejar a su niña en las puertas del hospital. O sea, es que ¿de qué estamos hablando? O sea, no somos capaces de flexibilizar los conceptos de crisis, o anteponer las situaciones de crisis ante las situaciones vitales. O sea, no me creo que no se hubiera podido buscar una alternativa o acompañar desde los servicios sociales, desde las entidades, desde las asociaciones. Nosotras hemos estado acompañando, haciendo salvoconductos a mujeres para que acompañen a otras mujeres, y muchas, bueno, las increpaba la policía, ¿no?, de qué hacía en la calle con los niños y las niñas, ¿no? Y creo que eso es producto de una falta de conocimiento de la sociedad, de nuestra realidad, con decir, qué suerte, pues ya tienes ayudas, ¿no? Y es mentira. O sea, comprobamos una y otra vez de manera permanente que no es cierto, sino todo lo contrario, que lo que hay es un juicio hacia este modelo de familias, y que no existe una alternativa para el cuidado, para la crianza, y que eso genera un estado de ansiedad que además altera
nuestro estado físico. O sea, que es que al final, pues cuando tus hijos o tus hijas se hacen mayores y descansas, o por la noche que les acuestas, pues es cuando te salen todos tus males, ¿no? Porque estar en permanente alerta también produce efectos perniciosos en la salud, ¿no? Entonces yo creo que bueno, también nuestra labor está en contaros, pero también pido, ¿no?, a toda la sociedad que escuche, que sea empática y que entienda cuáles son las situaciones. Muchas madres, incluso madres, os diría, pues con unos niveles de, no quería decir pobreza, pero bueno, con bajos recursos económicos, mujeres inmigrantes que están aquí solas con sus criaturas, mujeres que tienen algún hijo o alguna hija con discapacidad, es decir, todos esos elementos que se van añadiendo a la monomarentalidad y que hacen elevar el riesgo de vulnerabilidad. Y madres vienen a las asociaciones diciendo que no quiero una ayuda, es que yo no quiero dinero, lo único que quiero es una oportunidad para poder tener una estabilidad en mi familia, o como decía esta madre que nos ha comprado bebé, ¿no? O sea, lo que quiero es tener concretamente información de dónde puedo ir, o sea, cómo puedo hacer para que mi hijo esté cuidado cuando yo no puedo, cómo puedo hacer para ir a buscar empleo cuando tengo al niño y no tengo una escuela infantil concedida porque no tengo trabajo. O sea, hay tantas incongruencias que salen cuando vas a los servicios sociales, cuando vas a la administración pública. Hay tanta incongruencia y tanto desconocimiento, y creo que también hay un elemento importante que habéis dicho, y es que se nos considera familias incompletas y familias que en un futuro tendríamos, ¿no?, que completar, ¿no? Tendríamos que tener una pareja que se ocupe de nuestros hijos y nuestras hijas. Pues miren, no es así. Somos familias completamente completas, ¿no? O sea, yo con mi hija he formado una familia y muy orgullosa de esta familia. O sea, lo único que he pedido es apoyos puntuales y además a los servicios sociales. Es más barato hacer estas ayudas puntuales que no hacer un acogimiento como muchas veces ocurre, no muchas, pero sí algunas, ¿no? Recuerdo algún dato que salía de las conclusiones de los CAF en un distrito de Madrid, y hablaba de que el 47% de medidas a menores lo eran a familias monomarentales por problemas económicos. Y eso no es por ser una familia monomarental, es por la falta de oportunidades. Entonces yo creo que tanto este estudio como los que preceden y los que queremos seguir haciendo, creo que son una oportunidad para dar a conocer esta realidad. También es una oportunidad tener eventos como este o los posibles que vayamos a hacer en el futuro para ir dando a conocer, pero también deciros que estamos cansadas, que es que llevamos en la federación desde el año 94, desde 1994, yo ya he perdido la cuenta, pero 28 años, ¿no? O algo así, no sé, he perdido la cuenta, mucho, ¿no? 28, pues claro, son muchos años. Yo hay algunas veces que hasta el otro día en el ministerio se me escapaban las lágrimas de pura impotencia, de decir, es que estamos cansadas de llevar 28 años de recuperación diciendo lo mismo. Y vienen nuevas generaciones, vienen nuevas madres con menor edad que la que yo tengo, con más jóvenes, con niños más pequeños. Y al final sigo constatando que siguen teniendo las mismas respuestas en la administración pública. Entonces, pues desde aquí también es una oportunidad para pedir pues este cambio en los funcionarios. Es importante dar formación también a estos funcionarios y es algo que pedíamos que estuviera en la ley, ¿no? El reconocimiento, y que nosotras también estamos abiertas a dar charlas, a contar estas realidades,
para que sigamos, o sea, para que dejemos de sufrir estas discriminaciones. No sé, es que necesitaba decirlo. De hecho, hay una de las narrativas en una mujer que dice: estoy convencida de que si el 80% de las familias monoparentales fuesen hombres, la ley no estaba así. ¿Te acuerdas de esa narrativa? No, porque ellos son pobrecitos. Claro, sí. Y de hecho una de las preguntas que hicimos, y es que, porque no puedo leerlas todas, pero es que eso aparece constantemente. Una de las preguntas que hicimos a narrativas y que aparecen también en los cuestionarios es la diferencia entre una familia monoparental encabezada por un hombre y familia monoparental encabezada por mujeres. Y todas nos venían a decir que ellos despertaban, pues el pobrecito, no va a poder solo, vamos a cuidar. Entonces de repente todo su entorno social se volcaba a ayudarle. Entonces, incluido el colegio, o sea, incluido las instituciones sociales, en el ámbito laboral, efectivamente, le daban días, bueno, de todo. Y ellas lo miraban como estupefactas, decían. Y a nosotras, en cambio, pues arrastramos esa estigmatización. A nosotras se nos dice, bueno, no me te queda mañana, no, ha sido tu problema, ahí te la busques. Como que venían a decir que las madres monoparentales despertaban rechazo, más que ternura, como dices, bueno. Y eso también aparece un montón a lo largo de las conclusiones. Sí, yo muchas veces también lo he dicho en otras ocasiones, en otras jornadas, y es precisamente por eso defendemos que también la ley de familias tiene que tener una perspectiva de género, y todas las medidas que se pongan en marcha de apoyo a las familias tienen que tener esa perspectiva de género y tienen que tener una medida de impacto en las familias monoparentales, ¿no? Ayer teníamos una reunión en el Instituto de las Mujeres y precisamente hacíamos hincapié en que el hecho de que el género además sea una constante más añadida y que además es que es entre el 81 y el 83% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres. Si a eso le añadimos esta visión que existe de la monomarentalidad criminalizada, ¿no? de alguna manera penalizada, ¿no? Porque al final el rol de mujer es el rol de madre y de cuidadora. Si además estás sola, la culpa es tuya, no que siquiera haya un padre abandonador, ¿no? Que eso también sería una situación de violencia, pero no, lo que se vive es una situación de culpabilizar a las madres, y además se las culpabiliza si no acuden a las tutorías de los coles, y se les culpabiliza en el centro de salud cuando has tardado pues a lo mejor 2 o 3 días en llegar a la criatura. Se te culpabiliza en el trabajo cuando tu hijo o tu hija está en casa y no puedes ir a trabajar. Se te culpabiliza cuando tienes posibilidad de teletrabajar y no te dejan teletrabajar para cuidar a tu hijo, entendiendo que el teletrabajo no es una medida de conciliación, pero a veces a nosotras nos facilita, ¿no? El no perder un día de trabajo y por tanto muchas veces un día de cobro. Entonces, o sea, lo miremos por donde lo miremos, la penalización está, y eso es porque hay una falta de mirada, y yo creo que está muy ligada a la visión de que las mujeres tenemos ese rol de madre, ese rol de cuidadoras, y tenemos que hacerlo todo. O sea, las 24 horas del día. El cuento nuestro de Mi Pequeña Superfamilia, ¿no? Nos habla de eso, nos dice que es una supermamá porque está todo el día con el velocímetro puesto, o sea, está que desaparece de una habitación a otra, o está haciendo las cuentas a la vez que está haciendo la comida y va terminando el bocadillo por las escaleras para llevar a los niños al cole, ¿no? Entonces esto o sea, yo creo que esto tiene que calar en la sociedad y no se nos puede seguir viendo como familias culpables de que no haya un padre al lado. O sea, y no solo eso, ahí también una de las cuestiones a analizar es luego que los menores, de alguna forma, porque efectivamente al no tener esas madres la ayuda de poder por la sociedad o por los ámbitos laborales o cualquier otra cuestión, el menor luego muchas veces también impulsa a tener que ir creciendo, a madurar antes a lo mejor
las circunstancias, porque te quedas solo o se tiene que quedar sola, porque a lo mejor lo que habéis dicho, y entonces eso también al final causa un trauma entre ambas partes de la relación, entre la madre e hijo en este caso, porque normalmente es así, son menos ayudas las que tienen, y entonces luego al final causa también un enfrentamiento entre ambos, de verse en la situación el menor ante lo que la madre ha tenido que hacer, porque efectivamente no es consecuente el menor de todos esos esfuerzos que ha hecho esa madre para poder alcanzar todo eso. Entonces también eso es otra terapia que luego hay que abordar, que esa madre luego mentalmente tiene efectivamente lo que estáis trabajando, toda la parte de ese estrés mucho más aumentado, y el hijo también ese sentimiento de abandono en momentos determinados por la vivencia, ¿no?, de la dificultad de... Sí, tuvimos una mujer en la asociación, en los pisos de acogida, que venía con su niña muy pequeñita y con una relación muy contaminada, pero precisamente esa relación estaba contaminada por la ansiedad que le producía a la madre, estar sin vivienda, estar sin empleo, con una niña de 3 años a su cargo sin saber qué iba a ser de su vida, inmigrante, con la documentación a medio paso, sin empleo, le peligraba renovar su documentación administrativa. Entonces todo eso tenía tanta carga emocional que la relación con su hija no podía ser sana, porque es que le podía las dificultades al amor que le tenía la niña, o sea, que es que... Y el miedo, claro, o sea, el miedo porque quieres proteger, quieres darle a tu hija las mejores condiciones y la impotencia de no poder dárselas, ¿no? Esta mujer, cuando entró en los pisos, que pudo descansar, pudo relajarse, porque pusimos todas las herramientas encima de la mesa para que pudiera buscar empleo, para cuidar a la niña, para mejorar su currículum, para mejorar además no solamente su currículum sino su profesionalidad. Se sacó un certificado de profesionalidad, renovó su documentación administrativa y hoy en día está contratada en la asociación. Es una mujer que tiene unas capacidades increíbles y cuando algunas veces que ha intervenido en medios de comunicación y nos dice, es que a mí la asociación me ha dado la vida, porque simplemente lo que han hecho ha sido contener mi situación y darme herramientas para que yo salga adelante. Nosotras no le hemos dado un duro, la hemos acogido durante un tiempo y le hemos proporcionado herramientas y ella las ha aprovechado y ha salido adelante. Y tiene una excelente relación con la niña. Dice que es la noche y el día. Y no es que antes no quisiera a su hija, es que las circunstancias le podían. De hecho, es que una de las cosas que te dicen desde varios artículos de salud mental es que el agotamiento o el cansancio, que son diferentes, pero que una vez lleva a la otra, lleva implícito y lleva consigo siempre la alteración de la irascibilidad y la rabia siempre dirigida hacia los demás. Entonces, cuanto más agotado estás, más irascible estás hacia afuera. Y eso es la primera persona que el cansancio lo tiene la mujer. Es más cerca, porque realmente con el que más confianza tienes que suele ser la familia. Claro. Y esto sale también en las narrativas. Sí, es otro de los elementos que hemos visto. Pues es que esto es blanco y en botella. O sea, al final no es que estemos locas, ¿no? Como la imagen que nos pone la Paloma. No es que estemos locas, es que estamos sobrepasadas. Y lo que necesitamos es, primero, ese marco normativo que proteja estas situaciones. Que las personas que están al otro lado de la ventanilla en las administraciones públicas sean un poco no más tengan empáticos. ese poder de enjuiciar, ¿no? Bueno, que lo tengan, cada uno va a hacer lo que quiera, pero que también tengan herramientas para poder tratar a las personas con dignidad, ¿no? O sea, porque cuando una mujer va a servicios sociales o va al registro, es que en el registro de nacimientos, el año pasado una madre decía que es que le pusieron a efectos de identificación o hijo extramatrimonial el año pasado, 2021. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso está puesto en un libro de familia porque un funcionario dijo que ese era un hijo extramatrimonial y que eso era una realidad. Y de hecho fue al defensor del pueblo esta mujer a poner una queja y le dijo, pues es que no ha dicho nada que no sea verdad.
Ya, pero en las familias biparentales, cuando tú vas al registro, no te ponen, si no está casada la pareja, no te ponen esta matrimonial. Claro. No sé, es que, o sea, así vamos. O sea, así vamos, teniendo, o sea, yo por eso digo que es que una lucha la continua. federación tiene muchos años de vida, va a tener muchos años de vida, porque es que esto no se termina solucionando. Llevamos 28 años diciendo lo mismo y la triste pena y la impotencia es de que tenemos que seguir diciendo lo mismo. Y cada vez que entra un gobierno nuevo, ya sea local, autonómico o estatal, tenemos que empezar de cero, porque no hay conocimiento. Entonces es una impotencia. Ahora, nosotras seguiremos que para eso estamos y espero que, yo tengo la esperanza de que, bueno, a raíz también de la ley de familias, aunque no recoja toda nuestra realidad, sí recoge al menos la creación de un registro y la creación de un carnet monoparental que haga que no tengamos que ir con el carrito, ¿no?, de documentación, mostrando una y otra vez cuál es tu realidad y que no haya que estar renovando esa documentación año tras año, como nos comentaban, por ejemplo, las compañeras de Galicia, que ya tienen un reconocimiento, pero todos los años tienes que volver a presentar toda la documentación. Y eso al final afecta a la dignidad también, ¿no? O sea, ¿por qué otras familias no? Claro. O sea, a nadie le cuestiona. ¿no? Porque al final, tú que que tienes menos tiempo, eso es. Y claro, el tiempo que tienes que perder porque tienes que pedir el certificado de empadronamiento y la relación con la administración pública hoy en día, ¿cómo es? Online muy antipática. y imposible, porque no es accesible a todas. Y además muchas familias no tienen medios económicos, no tienen dispositivos suficientes. Entonces, bueno, pues es que todo es un suma y sigue. Entonces, claro, eso al final... En el estudio del año pasado quedó cuando el tema de solicitar el ingreso mínimo vital, que además había sido única y exclusivamente online, había gente que decía que es que habían desistido. Es como, es que he pasado 2 horas delante de la pantalla, no he conseguido avanzar, paso, no lo pido. Claro, con el ingreso mínimo vital es lo que ha ocurrido en muchas familias, que no han podido siquiera hacer o lo han solicitado la primera vez, pero cuando hay que aportar documentación era imposible y se han quedado sin el ingreso mínimo vital por no poder aportar documentación. Sí. Se les ha denegado y no han podido reclamar, porque la relación con la administración sigue siendo cero, pues no tienes a nadie, ¿no?, al otro lado, no tienes un teléfono para llamar o tienes un teléfono pero no te lo cogen nunca, con lo cual, bueno, pues realmente es bastante complicado, ¿no? Yo tengo esperanzas en que la ley de familias venga a suavizar un poco todo esto, así que nada. ¿Y el estudio está colgado en la página o no? A partir de mañana, si no me da tiempo luego, sí, a partir de mañana lo va a estar colgado. Pero es el estudio, o sea, son las 100 y pico páginas. Vale. Sí, pero bueno, Pero las conclusiones son menos. Bueno, y de todas maneras mañana mandamos un análisis, ¿no? Que es Mañana sí tenemos previsto lanzar un análisis que es un resumencillo de... sería como un resumen como una especie de resumen ejecutivo del estudio. Genial. Así que nada, pues hasta aquí. Ahora nos tomamos Café. un café. Eso o es.